A mediados de la década de 1960, en la isla de Pemba, frente a la costa oriental de Tanzania, comenzaron a surgir reportes inquietantes. Hombres y mujeres aseguraban haber sido atacados por un ser perturbador que entraba a sus casas en mitad de la noche. Los paralizaba y dejaba cicatrices en su mente, como si hubiera profanado algo más profundo que su cuerpo. Con el tiempo, los relatos se multiplicaron, describiendo a un ser de pesadilla, de aspecto humanoide, con alas y con un solo ojo, que parecía emerger de la oscuridad para atormentar a quienes se atrevieran a ignorarlo. Esta criatura sería conocida como el Popobagua, el demonio de Zanzíbar. Hay entidades que no solo hieren el cuerpo, sino que corrompen la mente. Criaturas que al ser nombradas parecen cobrar fuerza, como si nuestras propias palabras les abrieran la puerta a este mundo. Una de ellas habita en un rincón del planeta cargado de historia, de tensiones y de espiritualidad profunda. El Popobagua, una presencia que ha aterrorizado aldeas enteras e incluso que puede llevar a sus víctimas a la locura. Zanzíbar es un archipiélago frente a la costa oriental de Tanzania, compuesto por dos islas principales, Unguja y Pemba. Aunque forma parte del estado tanzano, mantiene un sistema político semiautónomo con su propio parlamento y dinámicas internas. La historia de esta región está marcada por el comercio de esclavos, el mestizaje cultural y una mezcla religiosa compleja en la que conviven el Islam, rituales africanos y creencias en lo sobrenatural profundamente arraigadas. Durante siglos, fue uno de los principales puertos del Océano Índico, conectando con rutas comerciales árabes, indias y europeas. Ese estado de tensiones, dominación colonial y mestizaje creó un entorno donde la espiritualidad no es un mero folclore, sino una fuerza real que rige la vida diaria. Aquí figuras como los jinns no se consideran metáforas, son seres capaces de enfermar, enloquecer o incluso matar. En este escenario surge el Popobagua, una de las entidades más temidas y documentadas en toda África. La palabra Popobagua proviene del suajili y significa ala de murciélago. No se refiere a una forma específica, sino a una presencia. La mayoría de los relatos coinciden en que su llegada se anuncia con una sombra alargada que se desliza por los muros o el techo justo antes del ataque. Aunque se dice que es un ser cambiante, su forma más común es la de un humanoide alado de gran tamaño, con garras afiladas, orejas puntiagudas y un solo ojo brillante en el centro de la frente. Se dice que mide entre 2 y 3 metros de altura, con una complexión anormalmente delgada, como si la piel estuviera estirada sobre un esqueleto retorcido. Su piel es de un tono gris ceniza, cubierta en algunas zonas por una película brillante similar a escamas. Sus alas no tienen plumas, sino que son membranosas como las de un murciélago. El olor que lo acompaña es algo sofocante, ya que se ha descrito como azufre, orina estancada o incluso carne quemada. Testigos han llegado a vomitar al percibirlo y muchos afirman que el hedor se impregna en la ropa y las paredes durante días. Lo más aterrador del Popobagua es que no acecha a la distancia, sino que ataca directamente, casi siempre de noche y dentro de las casas, mientras sus víctimas duermen. Los testimonios son meramente consistentes, describiendo primeramente una parálisis, una presión aplastante en el pecho y la incapacidad de moverse o gritar. Después viene el ataque físico, con agresiones que dejan marcas reales y, en los casos más perturbadores, abusos sexuales. Aunque hay reportes de mujeres atacadas, la mayoría de los casos documentados involucran a hombres. Las secuelas de estos ataques no son meramente físicas, ya que provocan insomnio, pánico, crisis nerviosas e incluso en algunos casos, la locura.
Un rasgo particularmente inquietante de este ser es que parece exigir que la víctima hable. Si no se cuenta lo ocurrido, el ataque se repite. Este patrón convierte algo íntimo en un asunto público, alimentando el pánico colectivo y obligando a las víctimas a hablar aún con vergüenza, pues ya que se dice que el silencio se interpreta como una invitación a que esta entidad regrese. Los primeros reportes documentados surgieron en la isla de Pemba a mediados de la década de 1960, cuando varias personas aseguraron haber sido atacadas por una presencia desconocida a mitad de la noche. Las descripciones coincidían: una presión insoportable en el pecho, parálisis total y la sensación de que algo estaba en la habitación. Algunos hablaban de un ente invisible, otros aseguraban haberlo visto, describiendo a un ser con alas, de cuerpo delgado y un solo ojo en la frente. También había quienes decían que podía cambiar de forma, parecido a un hombre, a un animal o incluso a una figura distorsionada. Este detalle de metamorfosis hizo que el fenómeno fuera aún más aterrador y reforzaría la idea de que no se trataba algo humano. Uno de los primeros casos ampliamente conocidos ocurriría en la aldea de Chaque Chaque. El testigo fue un hombre llamado Makari Mohamed, un pescador de 38 años. Su relato fue recogido por el líder comunitario durante una reunión vecinal. Según contó, se despertó alrededor de las 3 de la mañana, inmovilizado sobre su estera. Primero sintió el olor, describiéndolo como una mezcla de carne podrida y humo espeso que le revolvió el estómago. Posteriormente, a menos de 1 metro de distancia, estaba una figura que no correspondía a ningún animal conocido. Medía más de 2 metros, su cuerpo era delgado, fibroso, cubierto por piel oscura y correosa, como cuero envejecido. Tenía las alas plegadas a los costados y un ojo brillante en medio de la frente que no parpadeaba. Su boca ancha dejaba ver dientes pequeños, afilados como clavos oxidados. Las garras de sus manos colgaban tensas, listas para atacarlo. La criatura se inclinó sobre él y lo miró fijamente. Makari intentaría gritar, pero el aire se volvió espeso y su voz no salía. Sintió cómo lo aplastaba contra el suelo. Esto duró lo que parecieron minutos eternos, hasta que de un momento a otro la criatura desapareció, pero el aroma quedaría impregnado en el ambiente. Makari guardó silencio varios días, hasta que los rumores en el pueblo lo hicieron hablar. Esto lo contó frente a las personas de la aldea, y su testimonio provocaría que otros hombres se animaran a confesar experiencias similares. Esa misma noche comenzarían las vigilias, las fogatas y las rondas de guardia. Lo que había empezado como una experiencia individual se convertiría en un miedo compartido. Posteriormente, durante 1971, un caso estremeció a los habitantes de Pemba y consolidó la idea de que el Popobagua podía poseer a las personas. En una comunidad cercana a Huete, una niña de unos 10 años comenzó a comportarse de forma agresiva e incoherente. Dejó de responder a su nombre y hablaba con una voz grave, masculina, diciendo maldiciones y amenazas. La casa comenzó a oler de manera persistente a azufre quemado, como si el hedor saliera de su propia piel. Durante uno de estos episodios, los presentes escucharon un zumbido grave que provenía del techo. Algunos creyeron que la criatura estaba ahí, vigilándolos. La familia acudió a un ganga, un sanador tradicional, quien determinaría que se trataba de una posesión vinculada al Popobagua. Se realizó un ritual de purificación que incluyó cánticos, círculos de ceniza, ramas de higuera y el sacrificio de una cabra. La sangre fue esparcida en el umbral de la casa y el cuerpo enterrado bajo piedras blancas. La niña perdió el conocimiento durante 20 minutos y al despertar, su voz era la de siempre, pero dijo no recordar nada. Aunque este caso parecía cerrado, pronto comenzaron a reportarse ataques similares en otras aldeas. Se replicaron rituales, aumentaron las visitas de chamanes y el Popobagua dejaría de ser solo una leyenda oral para convertirse en una amenaza real que azotaba el área. Posteriormente, en 1995,
Zanzíbar vivió el brote más violento y documentado del Popobagua. Esta vez el fenómeno se extendió más allá de Pemba, alcanzando Unguja e incluso Dar es Salaam en el continente. Cientos de personas reportaron ataques, agresiones físicas e incluso abuso sexual. Los hospitales comenzaron a recibir pacientes con lesiones reales, fracturas, desgarres y moretones en sus cuerpos. El terror se volvió colectivo. Aldeas enteras dormían en las calles, encendían fogatas y armaban patrullas vecinales con machetes y antorchas. Se colocaban trampas en los techos, convencidos de que la criatura descendía por ahí. La paranoia fue tan alta que incluso hubo linchamientos de personas sospechosas de ser cambiaformas. Una de las noches más recordadas de ese brote ocurrió en las afueras de Stone Town, cuando un grupo de 5 hombres que montaban guardias frente a sus casas aseguraron haber visto a la criatura. Dijeron que apareció en el techo de una vivienda vecina, agazapada, con las alas semiabiertas y el ojo brillando en la oscuridad. Cuando uno de los hombres gritó y le arrojó una piedra, la figura se incorporó de golpe, extendió las alas por completo y saltó hacia otro tejado con un movimiento tan rápido que parecía deslizarse por el aire. El grupo corrió tras ella, pero al llegar a la esquina no había rastro de esta entidad, solo el hedor penetrante a azufre. Este avistamiento colectivo fue uno de los que más avivó el pánico, porque por primera vez varias personas afirmarían haber visto a la criatura al mismo tiempo. Uno de los testimonios más conocidos fue el de Mahaka Hamad, un granjero local que no solo lo vio, sino que fue atacado de manera brutal. Hamad contaría que despertó de golpe al sentir como algo lo arrastraba fuera de su cama. No podía moverse ni gritar, sus brazos y piernas parecían clavados al suelo. La criatura estaba encima de él y en lugar de un simple peso, sintió como si su pecho se hundiera bajo una fuerza invisible. A diferencia de otros testigos, Hamad dijo que lo primero que vio fue su ojo, brillante como una linterna, la cual iluminaba la habitación de una forma antinatural. La figura era alta y encorvada, con las alas abiertas, como si intentara cubrir todo el espacio. Sus brazos eran tan largos que las garras rozaban el suelo, y su respiración era pesada, casi como un gruñido. Hamad relató que la entidad lo sometió físicamente de una manera violenta, dejándolo con el dolor en el torso y los hombros, así como marcas profundas en la piel. Esta situación se repetiría por cerca de un mes, asegurando que esta criatura se le apareció por al menos 5 veces. Semanas más tarde, decidió romper el silencio y contar todo a la prensa local, asegurando que toda su experiencia era como si fuera un sueño y que había decidido hablar, ya que había escuchado que era la única manera de protegerse. Su testimonio, por lo gráfico y contundente, se convertiría en el caso más representativo de este brote. Sería repetido en radio y en las mezquitas y en los mercados, provocando que más hombres admitieran haber sido atacados. Esto elevó el pánico colectivo en un nuevo nivel, ya que familias enteras comenzaron a cubrir paredes y techos con aceite de cerdo, convencidos de que esta era una protección posible. Posteriormente, durante el año 2007, el Popobagua fue reportado fuera del archipiélago. Esta vez, el fenómeno se presentó en un contexto urbano, con decenas de hombres denunciando ataques nocturnos idénticos, parálisis, agresiones y olor a azufre. Por primera vez, grupos de personas comenzaron a dormir juntos en espacios públicos, por miedo a ser atacados estando solos. El uso de aceite de cerdo volvió a ser masivo, hasta agotarse en los mercados locales. Lo más inquietante es que el Popobagua parecía actuar por cuenta propia, como si hubiera algo en el miedo humano que lo atrajera, manifestándose cuando la comunidad era más vulnerable. Una de las explicaciones más aceptadas entre las comunidades locales es que el Popobagua no era un ser físico en sí, sino una entidad espiritual, ya que en la tradición islámica se la asocia con un jinn, que es un ser invisible creado a partir del fuego. Según el Corán, capaz de influir en el mundo material y en la mente de las personas. Los jinns forman parte de la cultura de África Oriental
y no son vistos como simples leyendas, sino como presencias reales, algunas benévolas y otras muy peligrosas. Bajo esta perspectiva, el Popobagua sería un jin liberado por error o invocado en un ritual de venganza que no pudo ser controlado. Esto explicaría por qué puede aparecer y desaparecer a voluntad, atacar en forma invisible y provocar fenómenos como posesiones, voces extrañas, olor a azufre y sonidos. También encajaría su característica más inquietante, la necesidad de ser mencionado, como si se alimentara del miedo, obligando a las víctimas a contar lo ocurrido para asegurarse de que su nombre siga circulando y su presencia se mantenga viva en la mente colectiva. Otra teoría plantea que el Popobagua podría ser un animal desconocido para la ciencia, tal vez un gran murciélago o un primate alado que sobrevive en número muy reducido en el archipiélago de Zanzíbar. Su olor podría deberse a glándulas defensivas y sus ataques a comportamientos territoriales. Sin embargo, esa teoría no logra explicar los casos de metamorfosis, desapariciones súbitas y episodios de posesión que se repiten en los testimonios. Sin embargo, desde mi perspectiva y después de analizar cada uno de los testimonios, el Popobagua es una de las criaturas más extrañas y aterradoras que hemos investigado en este canal. No se trata solo de un fenómeno aislado o de un rumor. Hablamos de cientos de personas que coinciden en descripciones físicas, patrones de ataques y consecuencias psicológicas. Algo que me llamó mucho la atención al estudiar este caso es el componente de agresiones sexuales reportadas por diversas víctimas. Esa característica me llevó a relacionarlo con los antiguos relatos de íncubos y súcubos, entidades parasitarias y demoníacas presentes en la tradición europea que se dice visitan a las personas por las noches, inmovilizándolas y forzándolas a encuentros íntimos para alimentarse de su energía vital. La comparación es inevitable y refuerza la idea de que el Popobagua podría no ser simplemente un animal desconocido, sino algo mucho más siniestro. Por las descripciones de los testigos y la manera en que este ser parece actuar con inteligencia, creo que estaríamos ante algo que va más allá de lo físico. Tal vez se trate de un demonio o de una entidad que proviene de otro plano o dimensión, algo que puede cruzar entre realidades. Muchas historias de apariciones demoníacas e incluso de seres alados como gárgolas están asociados con el olor a azufre o carne en descomposición. Si bien podría tratarse de una secreción natural de la criatura, algo similar a las glándulas de algunos animales que utilizan para camuflar su olor durante la caza, como los lobos, hay otra posibilidad que me parece aún más inquietante. ¿Y si ese olor a azufre no es un olor de la criatura en sí, sino el efecto colateral de su entrada a nuestra realidad? Como si al cruzar de su dimensión a la nuestra, algo se desajustara, liberando ese aroma. Sería algo parecido a lo que pasa cuando uno entra a una alberca. El cloro siempre está presente, pero cuando alguien se sumerge o agita el agua, el olor se intensifica. Tal vez estas entidades, al manifestarse, generan una alteración en el entorno que libera compuestos que percibimos como azufre o descomposición. Si esta hipótesis fuera cierta, el olor no sería solo un detalle macabro, sino la señal física de que algo ajeno a nuestro mundo está presente, una especie de advertencia involuntaria de que la frontera entre nuestra realidad y la de ellos se ha roto por un instante. Esto convertiría cada testimonio sobre este hedor en algo mucho más inquietante, una confirmación de que al menos por unos segundos alguien estuvo cara a cara con algo que no debería existir en nuestro plano. Este caso sin duda es uno de los más inquietantes que he estudiado, no solo por la naturaleza grotesca de la criatura, sino porque coincide con enorme precisión en los relatos de diferentes víctimas, algo que es difícil atribuir simplemente a histeria colectiva. El Popobagua parece disfrutar del sufrimiento, alimentarse del miedo, y cada brote que se ha documentado indica que su presencia no es simbólica, sino que tiene efectos físicos, sociales y psicológicos. La gran cantidad de reportes,
La consistencia en las descripciones y el pánico que ha provocado hacen que este caso no pueda ser descartado tan fácilmente como una simple confusión cultural. Algo extraño sucede en esta región, algo que va más allá de nuestra comprensión. ¿Crees que el Popobagua sea una criatura física aún no descubierta por la ciencia? ¿Un ser espiritual, un jinn, o tal vez algo que no comprendemos y que se encuentra más allá de lo meramente físico? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión, quiero enviar un saludo a Jan Hernández, a Cris Formo, a Juan Carlos Trejo Donís, a Carlos Roca, a Arbador Grimorios y Bestiarios, a Black Rex 300, a Freddy Hurtado, a Miguel Acosta, a Agustino Vejero, a Rosa Escárcega, a Rodrigo Klieps y a José Silva. Recuerda que si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe un saludo en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.